La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos nuestros radioescuchas bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Saludable Conciencia. Hoy, jueves 1 de marzo de 2018, estamos muy contentos, muy contentas de iniciar este tercer mes del año con todos ustedes en esta emisión de su programa Saludable Conciencia. Y pues bueno, a nombre del doctor Paulino Zip, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, lamentablemente no podrá estar con nosotros, pero bueno, con muchísimo gusto estaremos transmitiendo para todos ustedes y nos acompaña como siempre, en un programa más, nuestro colega Pedro U. Pérez. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jenny, pero igual hay que presentarte, ¿no? Nos acompaña aquí conduciendo el programa la maestra en psicología, Jenny Zip. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y muchísimas gracias por ser cómplice de este programa, que bueno, yo te venía compartiendo ya hace un tiempo que tenía la inquietud, el interés, pero sobre todo el sueño de realizar este programa, que esperemos que les guste a todos ustedes. En otras ocasiones me han permitido platicar de temas que en lo personal me apasionan, y ya había comentado que hay dos temas que me encantan, que es la psicología del deporte y la discapacidad. Y continuando con esta temática en relación a la discapacidad, es que hoy vamos a hablar de qué, Pedro, ¿qué tenemos hoy en el programa? Bueno, el día de hoy vamos a abordar dos temas de discapacidad muy importantes. La primera tiene que ver con la discapacidad visual y la segunda con la discapacidad auditiva. Y bueno, retomando el tema de la inclusión que estábamos hablando la semana pasada, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver en cómo podemos nosotros contribuir para apoyar a estas personas a comunicarse, a desplazarse y a que desarrollen su autonomía. Así es, a mi lado derecho tengo a una de mis invitadas que en unos momentitos más la voy a presentar. Es en lo personal, tengo la oportunidad de conocerla tanto en el ámbito laboral como en el ámbito pues personal, valga la redundancia, y una excelente persona, la doctora Emelia. En un momentito más nos va a estar hablando de su amplia experiencia en el ámbito de la discapacidad visual y en específico sobre qué, Pedro. Sobre las formas de apoyo para las personas con discapacidad visual. Que en este caso son los guías videntes. Los guías videntes. Muchas veces nos encontramos con estas personas que ayudan a dirigir a las personas con discapacidad visual y nos preguntamos, bueno, estas personas, ¿cómo se le denominan? ¿Cómo se forman? ¿Qué características deben tener? Etcétera. Y de eso nos va a hablar precisamente la doctora el día de hoy. Pero Pedro, recuérdanos en dónde nos pueden sintonizar tanto a nivel internacional como nacional y estatal. Bueno, estamos ahorita transmitiendo para los que nos ven a través de Facebook. Pueden localizarnos en las páginas de Saludable Conciencia o radioyucatanfm.com. Igual vamos a estar compartiendo ahí por la página de Facebook de la Clínica en Justicia Terapéutica, que es Clijutei. O bueno, ya directamente en su portal de internet, que es http:// radioyucatanfm.com. Muchísimas gracias, Pedro. Y pues bueno, ya continuando con el programa y entrando en materia, ya habíamos platicado en ocasiones anteriores que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora en diciembre. Sin embargo, no está de más realizar actividades que estén en pro de la discapacidad, ¿verdad? En cualquier tipo que ésta sea. Y hay diversas instituciones, diversas asociaciones que hacen actividades durante el año para promover la sensibilización y la cultura de la discapacidad y sobre todo de un trato digno para las personas con discapacidad. Y es por eso que el día de hoy quisimos tocar dos temas importantes en torno a la discapacidad, que en primer lugar ya habíamos hablado sobre la discapacidad visual
y los guías videntes, y en el segundo bloque vamos a estar con otras invitadas también de lujo hablando sobre la discapacidad auditiva y sobre los intérpretes de lengua de señas. ¿Qué te parece, Pedro? Me parece muy interesante y un tema muy importante para todos como sociedad, el poder aprender y conocer más sobre cómo se llevan a cabo estas estrategias, ¿no? En dado caso que tengamos algún conocido que tenga alguna discapacidad, sepamos cómo afrontar esta situación. Bueno, si me lo permiten, ahora sí voy a presentar a nuestra primera invitada de la tarde. Como yo comentaba hace unos momentitos, ella es la doctora Emelia Hernández Payán. Actualmente ella es catedrática en la Escuela Normal Superior del Estado de Yucatán a nivel posgrado. Tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito de la discapacidad visual. Ha tenido una certificación internacional por parte de la Hilton Perkins. Y también, pues bueno, también domina, ¿cómo lo ves, Pedro, el ámbito del braille? ¿No es así, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Jenny, es un gusto estar aquí con ustedes en el programa y también me siento muy agradecida el hecho de que me hayas invitado. Precisamente hace rato comentaba que es importante abrir estos espacios para orientar a la gente, ¿sí? Para orientar, en este caso, cómo se puede abordar a una persona con discapacidad visual, que es el área donde ahorita vamos a profundizar, ¿no? No, al contrario, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y brindarnos su tiempo para hablar sobre esta temática. Pedro, tú me comentabas hace unos días sobre algo que encontraste con respecto a unas estadísticas de discapacidad visual. Sí, que es muy importante igual agradecer aquí a los chicos del Laboratorio de Psicología Jurídica y Criminológica, quienes nos apoyan con toda esta parte de la revisión bibliográfica para poder dar información no actual de las estadísticas. Y en este caso, pues encontraron datos que arroja la OMS, que arroja el INEGI, y bueno, a nivel internacional estamos hablando de que existe más de 253 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales aproximadamente 36 millones son quienes tienen una ceguera y otras tienen algún otro tipo de discapacidad visual parcial o leve, ¿no? Ok, pues bastante interesante. Estas cifras nos están dando un parteaguas de que hay una necesidad de apoyo, una necesidad para la atención a estas personas con discapacidad visual. Doctora, ¿qué nos puede decir usted sobre qué es la discapacidad visual? Bueno, pues la discapacidad visual, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es aquella situación o condición que presenta una persona debido a una situación, ya sea por enfermedad o por alguna situación de accidente, que repercute directamente en lo que es la parte del sistema visual, ¿no? Y este sistema visual va desde lo que es el globo ocular hasta la corteza occipital, donde vemos, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas partes que se afecten va a producir una alteración, un daño, una ausencia. Entonces, de esa manera se van clasificando, que puede ser desde la ceguera total o la baja visión. Y aquí me voy a hacer una anotación en relación a la baja visión, porque a veces se piensa que por tener unos lentes ya es una persona con baja visión. Y realmente no. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me quito mis lentes y alcanzo a ver todo borroso, no alcanzo a leer las letras, no alcanzo a distinguir los rostros, pero me pongo mi ayuda óptica, que en este caso son mis lentes, y yo puedo ver, leer bien, no soy una persona con baja visión. ¿Cuándo es una persona con baja visión? Que a pesar de tener sus ayudas ópticas, tiene que tener cuestiones de adaptación de luz, de tamaño, de contrastes, de formas, y entonces ahí sí estamos hablando de la baja visión. Decían que esto de la baja visión es el hombre marginal, ¿no? Aquel hombre que se encuentra en una línea que ni es ciego, pero tampoco es vidente, o sea, tampoco ve, ¿no? Entonces, hay mucho conflicto en ellos, porque para unas cosas pueden funcionar muy bien y para otras no. Y en caso específico, por ejemplo, a lo mejor para la movilidad, ¿no? Es donde se puede percatar esta persona, a diferencia de una persona que no ve, que inmediatamente nos podemos dar cuenta que es una persona que necesita de otros apoyos de desplazamiento.
Ok, qué bueno que hace esta aclaración, doctora, porque muchas veces se estereotipa la discapacidad visual. Se cree que la discapacidad visual es exclusiva de la persona ciega, cuando no es así. Usted está comentando que hay otras patologías que pueden originar la baja visión y que da como consecuencia este déficit para funcionar dentro de los parámetros normales. Y cuando cuando menciono la palabra normales, sí quisiera hacer hincapié en que es una connotación estadística, no es una connotación peyorativa, porque muchas veces se puede malinterpretar de que, bueno, el normal es el que está al 100%, ¿no? El que es casi perfecto. Claro, y el que no es normal no es así, sino que si estamos en términos de estadísticas, pues bueno, no está dentro de la norma de las personas que ven y que son funcionales de acuerdo a una visión como se espera. ¿No es así, doctora? Así es, y eso es algo muy importante para lo que es traducir. Por ejemplo, en el área educativa, ¿verdad? Nos toca como docentes traducir el diagnóstico oftalmológico a la parte educativa. ¿Por qué? Porque de ese diagnóstico, ¿verdad? En términos médicos, en términos de salud, puede implementarse diferentes estrategias para tratar a un alumno. Por ejemplo, en una retinopatía, ¿verdad? Donde está afectada la retina, y si la retina percibe la agudeza visual, el color, los contrastes, el campo visual, pues una persona que tiene afectada la retina, ¿verdad? Que no está funcionando de manera normal, pues va a tener implicaciones a la hora de que lea, a la hora de que escriba, a la hora que se desplace. Es ahí donde traducimos ese diagnóstico. Ok, muchísimas gracias por este ejemplo, doctora. Y pues bueno, entrando un poquito más a profundidad, ¿cuáles son los apoyos o los recursos que se le pueden brindar a las personas con discapacidad visual? Bueno, dentro de los apoyos están, bueno, vamos a decir los metodológicos, que son en relación en la parte educativa, ¿verdad? En donde si el alumno va a necesitar como una manera de alfabetización el sistema braille, o en la actualidad los software educativos, ¿verdad? Ya están también haciendo que él pueda ser más accesible la información para él. Y en la parte de desplazamiento, de orientación y movilidad, pues los apoyos personales, ¿no? Esos son muy importantes para ellos. Ok, yo he escuchado hablar de 3 técnicas, pero no sé si me puede explicar más, ¿no? Una de ellas es la técnica del reloj. No sé si... Bueno, la técnica de reloj se utiliza cuando tú vas con la persona, estás en la mesa para identificar los objetos. Generalmente se utiliza a la hora de comer, ¿sí? Entonces, cuando se sienta a la persona, por ejemplo, se les dice, a las 12 puede estar tu vaso. Entonces ya sabes dónde está colocado. O dentro del plato, decir, por ejemplo, a las 6 está la verdura, a las 3 está la carne, ¿no? A las 9 está el arroz, ¿no? Y así se va ubicando. Es una técnica de reloj que desde chicos, bueno, se le pretende enseñar, debería de enseñarse el alumno para que mueva sus manos con un orden. Esto es con esta finalidad de que haga un rastreo táctil, ¿verdad? Siguiendo un orden. Porque, ¿qué pasa? Cuando lo situamos en una mesa y le decimos, es que en la mesa están los objetos, ahí están, somos muy visuales, ¿no? Ahí está, junto a esa cosa que está allá, ¿no? Entonces, junto a esa cosa que está allá, ¿dónde? ¿Cuál? ¿No? Entonces, empezamos a familiarizar al niño arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, debajo, o sea, todas esas situaciones espaciales, y que en el caso de lo que es la comida, principalmente la técnica de reloj se utiliza para cuando es la comida, ¿no? Para que la persona sea independiente, para que se luzca, para que coma con propiedad, ¿no? Y eso va haciendo cómo va rastreando sus alimentos, cómo los va sintiendo a través, en este caso, de la cuchara o del tenedor o del cuchillo, cómo se va apoyando. Son habilidades de la vida diaria que se tienen que trabajar, ¿no? Que no está dentro del currículum formal, pero que está dentro del informal. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos porque por como vemos, vamos imitando, ¿no? Cómo se coge la cuchara, cómo se toma en el vaso de agua, pero la persona que no ve o que ve poco, hay que enseñarle esto. Entonces estamos hablando aquí, es una técnica que todos deberíamos conocer, porque no sabemos si tenemos algún
primito, algún hermano o un sobrino que nazca con discapacidad visual, pensando, ¿no? Desde pequeñitos habría que ayudarle con esta técnica en casa a la familia. Claro, por eso es tan importante estos espacios de comunicación para sensibilizar y orientar a la población, porque muchas veces esto no se sabe, que tiene que ver mucho con la formación que tienen los docentes. O sea, no todos los docentes se han formado en estas áreas, porque bueno, su currícula no lo determinó así, pero la realidad es que los niños ya están en las escuelas y bueno, pues tendrían que saber sobre estas técnicas. Bastante interesante lo que nos comenta la doctora. Invitamos a nuestros radioescuchas a que nos escriban, a que comenten, si quieren preguntar también sobre algo en específico. Ahí están nuestras redes sociales. Y pues bueno, doctora, ya usted nos ha platicado en específico sobre una técnica, pero ¿qué nos puede decir sobre los guías videntes? Bueno, mira, los guías videntes se utilizan para cuando aquella persona tiene que trasladarse en algunos lugares que son desconocidos para él o que la persona no maneja pues con toda la habilidad que se requiere el uso del bastón, ¿no? El uso del bastón blanco, ¿no? Entonces, la técnica de guía vidente es muy importante porque le permite al sujeto desplazarse en espacios que no conozca, ¿no? En este caso, la técnica consiste en que la persona que ve es la que va en la parte adelante. La persona que no ve se sitúa un paso atrás y toma, ¿verdad?, la parte del antebrazo a la altura del codo, lo toma a la persona para que la persona que ve va caminando, ¿sí? Y la persona lo va siguiendo a un ritmo. ¿Qué pasa? Cuando yo me freno, inmediatamente la persona detrás se frena y hay un tiempo, ¿verdad? Porque como va un paso atrás, hay un tiempo de protección. ¿Qué pasa si va a la par conmigo? Yo me freno y la inercia del movimiento lo lleva y puede causarse un daño, ¿sí? Hay una cosa que a mí me gustaría comentar, porque lo decían hace rato platicando con unas gentes de Nicaragua, decía, yo estoy fascinada porque veo a las personas con discapacidad visual cómo salen y cómo van tomados del hombro. Va uno y luego va el otro y luego va el otro y así van caminando. Sí, es loable lo que ellos hacen, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque en esa técnica que ellos han implementado en un afán de que el que tiene mejor orientación es el que guía a los demás, pues como no van uno detrás de otro, la línea, la curva, ¿verdad?, no le va dando la misma información al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, hasta el quinto. Yo he visto a 5 que van, ¿no? O sea, no hay una información consecutiva que tiene del primero hasta el último, que puede ser el quinto, el sexto, el séptimo, ¿no? Sí hay, y aquí la han reproducido, ¿verdad?, algunas personas con discapacidad visual, y en algunos cursos veo que así los ponen, pero no es lo correcto. O sea, lo correcto es 1 a 1. Por eso la necesidad de capacitar a más gentes de cómo conducir a la persona con discapacidad visual, porque esa no es la técnica. Yo le digo que es la técnica de elefante. ¿Han visto cómo los elefantes se agarran de la cola y van uno detrás de otro? Bueno, pues más o menos es así. Algo así como que ya está obsoleto, ¿no? ¿Cómo denominarlo, doctora? No es obsoleto porque frecuentemente se está utilizando. Pero la técnica es la técnica. Yo siempre se los digo a ellos, y varios de ellos son mis alumnos, ¿no? Mis alumnos en el sentido que fueron en la primaria, y yo les digo, los vi con esa técnica de elefante. Y acuérdense que no existe la técnica de elefante, ¿no? Sino es la técnica de guía vidente. Pero también es una realidad. La gente no está sensibilizada y no está capacitada para ofrecerle en determinado momento el brazo a la persona para que sea la persona carente de vista o de baja visión la que se tome del antebrazo, ¿verdad?, y permita cruzar o permita desplazarlo a un lugar. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, educarnos, ¿verdad?, porque ellos sí lo saben, pero dado que no hay esa situación de desplazamiento de 1 a 1, pues ellos cuando tienen que salir todos, pues así que el más capacitado es claro, el que lleva a todos, ¿no? Y pasa aquí, ahora que estuve hace un mes en la Ciudad de México, lo mismo hacen los invidentes allá en la Ciudad de México, ¿no? Van con esa técnica de elefante, ¿no? Uno detrás de otro, pero ¿por qué? Porque la sociedad, ¿qué hace? Voltea, los ve
y se queda mirando, ¿sí? No sabe cómo abordarlos. Claro. O sea, no tienen el recurso de la voz para decirle, lo puedo desplazar. Me tocó ver la persona embarazada con su chiquito, su esposo y los demás amigos, todos invidentes, caminando así en la Ciudad de México, ¿no? Con esa estrategia que ellos han desarrollado, que no es una técnica, pero es una estrategia que han desarrollado, que no es la más correcta, pero es la más usual, porque no hay esa situación de capacitación de los demás que podamos hacerlo y ofrecerles ese apoyo. Aquí, Jenny, mira, tenemos una pregunta ya de las redes, ¿no? Nos Mira, preguntan, muchas gracias. ¿dónde podemos encontrar la descripción de las técnicas que estamos hablando ahorita? Bueno, sí hay bibliografía, pues, específica, no común, no, porque es que el trabajar orientación y movilidad es un reto. ¿Por Sí. qué? Porque no hay información así de primera mano. Entonces, y también nos enfrentamos a las barreras, ¿verdad, doctora? Porque, pues bueno, en el libro, en la bibliografía, se puede ver muy bien planteado todas las técnicas, todas las estrategias, pero luego en un estado o en un país en donde no hay la cultura y tampoco hay la infraestructura, yo creo que es un poco más complejo. Sin embargo, yo creo que ahí está el reto y también eso lo hace interesante. sí, fíjense que algo que ha estado pasando es que efectivamente ya se están haciendo ciudades más accesibles, ¿no? Yo no voy a decir en qué espacio de aquí de Mérida, ¿verdad? Pero le tomé una foto y está por las redes, en donde efectivamente sí ponen las canaletas, ¿verdad? Para guiar a la persona y que sepa que va a dar un circuito o un movimiento sobre una calle, pero desafortunadamente... Pero a veces es solo en un cuadro de la ciudad. Ah, claro, bueno, El pero principal de no nada más. tener nada, para mí es una base. Pero, así como digan, pero el detalle está en que estuve observando que efectivamente la persona puede ir con su bastón guiándose, pero del lado derecho hay un poste. O sea, Entonces, la persona va a ir con la finalidad de trasladarse rápidamente, pero no se va a dar cuenta que hay un poste que por el movimiento que lleva o va a atrapar el bastón o se va a pegar O se va a en el lastimar, codo, o se claro. va a lastimar, ¿no? Doctora, para ir concluyendo este espacio, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, ¿el guía vidente es exclusivamente para el ciego o para el de baja visión? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué características debe tener el guía vidente? Ya nos está comentando algo sobre la capacitación, pero ¿qué a nivel personal o a nivel profesional, ¿qué se necesita? Bueno, la primera pregunta, sí es exclusivo para las personas con discapacidad visual o de baja visión, pero aquellas que no tienen una independencia personal, Okay. ¿sí? O que se encuentran, vamos a suponer, que se encuentran en lugares poco conocidos, por ejemplo, hace poco Gilda Rosa que se fue al aeropuerto y que nunca había viajado, ahí sí necesita una guía vidente, ¿no? A pesar de que ella se maneja perfectamente con su bastón, pero hay lugares, situaciones donde necesitan una guía vidente. Gilda Rosa es una amiga que es de Tecash, ¿verdad, Así doctora? es, de A la Tecash. cual también le aprovechamos mandarle un gran saludo. Claro, y que nos cuente luego su experiencia, Así ¿no? es. Como mujer con discapacidad, cómo la vive. Y la siguiente, sí se necesita gente que esté capacitada en orientación y movilidad. Sí se necesita una certificación. ¿Por qué? Porque la persona debe de tener conocimientos de las técnicas. Ser instructora de orientación y movilidad implica horas de salir a caminar con la persona con discapacidad visual para vivir toda esta experiencia. Entonces, no es un curso que doy, porque solamente a final de cuentas, la orientación y movilidad, ¿qué es? ¿Dónde estoy y a dónde quiero ir? ¿Sí? Se orienta y se mueve. Y sí se necesita tener una capacitación, haber capacitado a varias personas, no cualquiera lo puede dar. Eso es también una realidad, a pesar de que hay gente que ya lo está haciendo así, pero como dicen, la técnica es la técnica y depende mucho de cómo le enseñemos a esta persona, porque si no estamos poniendo en peligro su vida. Claro, Así es. Estamos hablando de dos seres humanos, uno que hasta cierto punto va a depender y el otro que va a orientar. Claro. Entonces, pues bueno, tiene que haber además, como decimos coloquialmente, como una conexión, ¿no es así, doctora? O sea, se tienen que conocer y tienen que conocer los espacios a donde se van a dirigir, donde se van a mover, para que pueda tener, pues, resultados exitosos, que es ubicarme dónde estoy y a dónde quiero llegar.
Y Pedro, ¿algo más antes de ir al corte? Sí, porque se me acaba de romper el corazón. O sea, pensemos en la gente que esté interesada en, no sé, por ejemplo, que yo vea a alguien con baja visión o vea que tiene discapacidad visual y en ese momento no haya nadie que la apoye y quisiera apoyarla, no tengo capacitación, no estoy certificado. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones? Mira, tenemos el recurso de la voz. Es el hecho de acercarnos a la persona y decirle, ¿va usted a pasar? ¿Está perdido? ¿Necesita alguna orientación? Y la persona con discapacidad va a decir sí o no, estoy esperando. Y entonces, ¿qué haces? Le ofreces su brazo, tu antebrazo. O sea, por lógica, le ofreces tu antebrazo y para pasar. O sea, no lo invades, no lo tomas con bulto y lo cruzas rápidamente, sino le ofreces tu brazo y le dices, le estoy ofreciendo mi brazo, te toma y lo llevas, lo pasas la calle, lo ubicas. Eso sería la forma más básica. El recurso de la voz siempre ante todo, tanto para la persona que no ve, o que ve poco, o para la persona que quiere prestar ayuda, ¿no? Para no ser invasivos. Claro, porque pues al final, exactamente, el respeto al espacio y además al aprender a escuchar lo que necesita, porque a veces solemos inferir, ¿no? A lo mejor quiere cruzar o a lo mejor quiere que lo agarre y no nos tomamos esa molestia de en realidad qué necesita. Pero bueno, podríamos estar hablando horas y horas de esto, que es sumamente interesante. Lamentablemente solo tenemos 1 hora de programa, pero bueno, nos vamos a un corte agradeciéndole a la doctora Emelia el aporte de sus conocimientos, el espacio, todo el tiempo, y pues nosotros regresamos en unos momentitos más aquí a su programa Saludable Conciencia. Muy bien. Buenas tardes nuevamente, amigos radioescuchas. Estamos aquí en su programa Saludable Conciencia. Y pues bueno, antes de continuar con este bloque, tenemos saludos, ¿verdad, Pedro? Así es. ¿Quiénes tenemos saludos por ahí? Pues mandamos saludos a los dos los que nos estaban escuchando en nuestro primer bloque, a Rodrigo Chacua, a Saidi Zulub, Kevin Domínguez y también al doctor Paulino que nos está escuchando donde esté. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que se han reportado a través de nuestras redes sociales y a todos los que nos escuchan y están interesados en esta temática. La verdad es que en lo personal estoy muy contenta por las invitadas del día de hoy. En el bloque anterior, Pedro, hablábamos sobre la discapacidad visual, hablábamos sobre algunas técnicas de orientación y movilidad, hablábamos en específico sobre los guías videntes, sobre la necesidad de capacitar a las personas para que puedan ayudar a conducirse, ¿no? A más que nada, las personas videntes ayuden a conducir a las personas con discapacidad Así es, visual. Que es un tema muy importante y también nos daban algunas recomendaciones para quienes no estamos certificados y en algún momento nos podríamos topar con una persona con discapacidad visual, cómo podríamos brindar ese apoyo, ¿no? Momentáneo. Así es, y pues bueno, ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa, y ahora compete hablar sobre la lengua de señas y la discapacidad auditiva. Si me permites, Pedro, voy a presentar a las dos invitadas de lujo que tenemos el día de hoy. Ellas vienen de la asociación AME Comunicación. De mi lado izquierdo, quien está interpretando en este momento, ella es Marina Pérez Martínez, quien desde el 2013 está como voluntaria en esta asociación. En el 2014 se convirtió en asesora y a partir del 2015 hasta la actualidad funge como intérprete de lengua de señas. Y de mi lado derecho, tenemos a Aida Araceli Scholl Canché. Ella también pertenece a la Asociación de AME Comunicación, participa como asesora y también está involucrada en las actividades artísticas y de manualidades de la Asociación AME Comunicación. Así que pues, bienvenidas, muchísimas gracias por su tiempo, por venirnos a platicar, a compartir sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo difundir la importancia de los intérpretes de lengua de señas. Si me permiten, voy a ceder la palabra a Marina para que nos comente qué es la discapacidad visual, pero auditiva. Pedro, ¿qué estadísticas nos tienes que compartir en torno a la discapacidad auditiva? Sí, hace rato mencionamos que hay una gran cantidad de personas que tienen discapacidad visual a nivel internacional,
pero la discapacidad auditiva igual es como tiene unas cifras más elevadas, ¿no? Estamos hablando de más de 360 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, de las cuales el 32 millones aproximadamente son niños, o sea, son menores de edad. Ok, ¿y qué estamos haciendo ante estos niños que posteriormente van a ser adolescentes, adultos, van a querer desempeñarse o desenvolverse en los diferentes ámbitos de la sociedad, de la vida? ¿Qué estamos haciendo para atenderlos, para cuidarlos, para procurarlos? Y cuando decimos cuidarlos, no en el sentido de sobreprotección, No. sino de guiarlos para que tengan las herramientas necesarias y puedan desenvolverse en el ámbito escolar, laboral, social, incluso familiar. ¿Por qué no? Porque el hecho de tener discapacidad no es sinónimo de que no anhelemos también tener una familia, ¿verdad? Entonces ya con este preámbulo, ahora sí, le cedo la palabra a Marina y que nos comente un poquito sobre qué es la discapacidad auditiva. Marina, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La discapacidad auditiva es las personas que por alguna circunstancia, puede ser de nacimiento, puede ser por un accidente, puede ser por un mal uso de algún medicamento, alguna necesidad. Por ejemplo, a veces hay chicos prematuros y les tienen que dar medicamentos y de ahí pues una reacción que tienen que les afecta a veces alguna parte del oído, del sistema auditivo. Es propiamente esa la discapacidad. Entonces hay algunas herramientas para las cuales ellos puedan comunicarse, poner puentes para poder comunicarse, para poder, lo que no pueden escuchar, pero de alguna forma puedan entender el mundo que está alrededor de ellos. Entonces una de ellas es, por ejemplo, en el caso de mi compañera Aida, ella oraliza, lee los labios, y a través de eso ella puede entender y comunicarse con cualquier persona. De hecho, a veces hay en la calle, piensan que ella sí es oyente. O sea, todos los que estamos aquí ahorita somos oyentes, nada más mi compañera Aida es una persona con discapacidad auditiva. Ella te oraliza, te responde siempre y cuando te esté viendo, Okay. te pueda leer los labios. Okay. ¿Sí? Pero ella ha aprendido a apoyarse con la lengua de señas, que es otra forma para que puedan entender o enlazar más las palabras, las oraciones, lo que estén necesitando comunicarse. Entonces, por ejemplo, si yo me volteo en este momento, ella ya no va a estar entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Sin embargo, seguimos moviendo las manos por respeto a ella, para que me entienda. Sí, o a veces, por ejemplo, cuando hace un rato en el programa, donde ella estaba sentada, el micrófono tapaba parte de tus labios. Exactamente. Entonces yo le estaba interpretando lo que estaban hablando con la doctora. ¿Sí? Está bien. Entonces son algunas de las adaptaciones que hay que hacer donde estamos como ahorita. ¿Dónde te vas? Tú estabas nerviosa. ¿Dónde te vas a parar? Y que yo no estorbe. Tranquila, ahorita ella me va a decir dónde se siente cómoda, dónde me está viendo, para que me entienda y pueda seguir el diálogo o la comunicación con ustedes, interactuar como todos somos personas. Claro. Aquí todos somos iguales. Ahora, pues por respeto también voy a voltear para que, aunque estés tú apoyando, sí, para que pues me lea los labios, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento era que yo trataba de no ponerme para tener esta barrera de comunicación contigo, para que puedas entenderme. Tú hace mucho tiempo que estás en AME, ¿cierto, Aida? Sí, tengo mucho tiempo. Primero entré para estudiar. ¿Estudiar? Para estudiar. Porque no había escuelas que puedan apoyarnos. Y allá estudié la secundaria. Ok, tuve la estudié oportunidad de que buscamos lugares para poder seguir preparándonos, seguir estudiando, y encontramos la prepa. Y gracias al apoyo de la asociación de los padres de familia, y hemos estado logrando avanzar en los estudios. Entonces, Aida, ¿tú encontraste en AME oportunidades para salir adelante, como por ejemplo en el ámbito escolar? ¿Es verdad? Sí,
así fue. Así fue. Sí. ¿Tú actualmente participas en AME en actividades artísticas, de manualidades? ¿Con quiénes participas? ¿Con niños, con jóvenes, con adultos? Ahora, con adolescentes Con adolescentes. y adultos, porque no tenemos límites. Aceptamos a las personas que quieran empezar a aprender, a estudiar, a seguir preparándose para el futuro. Y llegan con muy poco conocimiento y salen de la primaria con muy poco. Y allá vamos preparándoles más para que tengan más comunicación, usando mucho la lengua de señas y la oralización, pero tiene que ser enseñarlo para entrar al mundo, no breve. Y luego ellos se quieren comunicar con otra persona y no lo entienden porque están hablando breve. Entonces, enseñamos que se puedan comunicar completo. Muchas gracias por lo que nos compartes, Aida. Acabas de mencionar muchos puntos importantes, entre ellos la lengua de señas, pero la lengua de señas, ¿quién la enseña o quién las interpreta? Que en este caso puede ser Marina. ¿Qué nos puedes decir sobre los intérpretes de lengua de señas, Marina? Bueno, para los intérpretes es un proceso que se lleva. Son varios cursos que se tienen que ir aprendiendo. En la asociación, por decir, se cobra una parte. Para el perfil de intérprete, de verdad, son más de 10 años de estar con la comunidad trabajando, estar de cerca, que tengan la confianza, que te conozcan, porque vas a ir aprendiendo las señas de la comunidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo ves así, o sea, tengo más de 4 años, pero a la vez tengo 2 de estar comenzando a aprender para la interpretación. Y más que nada, yo no me siento que sea un intérprete, pero más bien lo que yo hago es traducir o poner el puente para comunicar, ¿sí? Y para esto hay una certificación igual, pero para esa certificación ahorita en la actualidad, a nivel nacional, están certificados 42 personas nada más. A nivel nacional únicamente están certificadas 42 personas. Mira, wow, que a nivel nacional, nos dabas estadísticas mundiales, Pedro, pues bueno, dentro de esas estadísticas internacionales está México. Y México, pues también tiene millones de habitantes en donde una gran parte también es de personas con discapacidad auditiva y si solo hay 42 certificadas, esto quiere decir que hay demanda y no se está cubriendo esta demanda. ¿Ok? Entonces yo creo que es muy importante que tomemos conciencia, sobre todo de valorar el trabajo de los intérpretes de lengua de señas, ¿no? Porque muchas veces se cree que se pueden encontrar en cualquier espacio y no es así. No con tomar un curso básico ya te vuelves intérprete de lengua de señas. Sí me gustaría que ahorita Marina nos hiciera algunas aclaraciones, porque precisamente afuerita, antes de iniciar el programa, hablábamos sobre como estas confusiones entre lengua de señas, lengua de signos naturales y lenguaje signado. ¿Qué nos puedes decir para aprender a identificar esto, Marina? Incluso en México tenemos el lengua de señas mexicano, o sea, es muy específico de una cultura. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Marina? Bueno, vamos a hablar de casa. Lengua de señas mexicana son las señas que se vayan usando o poniendo un orden, ¿sí? Va a haber, solo aquí en la península de Yucatán, puede haber diferencias de un lugar a otro. Por ejemplo, hay una comunidad Xicam,
Chicam, así es. Por ejemplo, los que están en la ciudad, pero te puedes ir a otro espacio en Campeche o llegando a Veracruz y puede haber una variación Ok. de las señas. Lo que se está buscando a nivel nacional es que haya una estructura, una organización, un reconocimiento de estas señas, porque una seña puede significar, por ejemplo, la palabra canción, ¿sí? Canción. Ok. En México, en el verano pasado, fui a una obra de teatro y canción lo hacían así. Lo giran igual, pero luego como que sueltan la voz. Pero se está entendiendo que estamos hablando de la misma palabra. Ok. Y puede ser, no he ido al norte del país, ni he salido del país. Y hay las señas internacionales, y hay la lengua de señas de Venezuela y de Argentina, y de cada lugar van a tener sus características, como una lengua, como un idioma. El maya, solo aquí en la península, abarcando Tabasco y América Central, estamos hablando que hay más de 5 corrientes del maya. Entonces, es como tal, reconocer sus espacios, y lo que Aida estaba mencionando es que aprender lengua de señas con conectores y tiempos verbales nos va a permitir, no es un español signado, nos va a permitir entender los libros que agarremos, los que utilicemos, porque dígame dónde hay libros para personas con discapacidad auditiva. Y ese es un gran reto, ¿no? Porque igual, bueno, he tenido la oportunidad de tomar algunos cursos en la facultad cuando era estudiante de lengua de señas, donde, bueno, nuestro maestro nos hacía hincapié precisamente en eso, que las personas que nacemos, o sea, oyentes, pues tenemos una estructura para entender la semántica de las palabras diferente a la que las personas con discapacidad auditiva tienen. O sea, ellas comprenden y perciben las cosas de otra manera. Es un lenguaje un poco más sencillo, hablando de que no usan tantos artículos, o sea, no hay demasiadas palabras complejas. Entonces, todo lo que está escrito, todos los textos, los materiales, pues están orientados a personas oyentes, ¿no? Entonces, es una limitante y pues acá hay algo que trabajar igual. Sí, sobre todo cuando agarramos los libros de texto, en ocasiones nos encontramos con muchos sinónimos. O sea, una palabra puede significar varias cosas, ¿no? Ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero a veces hay palabras que se escriben igual, pero hacen hincapié a contextos diferentes. Entonces, puede ser que ahí haya hasta confusión. Y ahora sí que nos vamos a un poco de los términos de como por ejemplo las adaptaciones. No hay las adaptaciones específicas o más bien necesarias para las personas con discapacidad, que en este caso estamos hablando de discapacidad auditiva. Entonces aquí nos hace pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o qué se va a hacer para darle la oportunidad a estas personas, ¿no? Hace un momento platicábamos sobre aspectos básicos para cómo dirigir a una persona con discapacidad visual, ¿no? Bueno, en cuestión de discapacidad auditiva, yo creo que también sería necesario que en todos los ámbitos se den aspectos básicos para comunicarnos con estas personas, en específico las de discapacidad auditiva, porque también necesitan manifestar que necesitan algo, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad visual, como decía la doctora, la voz es la que nos va a guiar o ayudar a orientar, pero en el caso de las personas con discapacidad auditiva, podemos hacer estas señas naturales, pero para mí puede representar algo y para la otra persona puede representar otra cosa. Entonces, ahí hay una barrera de comunicación. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a programas sociales, políticas públicas, programas educativos, incluso hasta programas laborales, ¿no? En el ámbito también de lo laboral. Más que un reclamo, es una pregunta para que tomemos un poco de conciencia sobre qué podemos hacer desde nuestra trinchera personal para ayudar y para aportar. Porque al final todos somos sociedad. Todos formamos parte de la sociedad. El ser humano es social por naturaleza, necesita convivir, necesita apoyarse, necesita cubrir todos estos aspectos básicos, ¿no? Les comentaba al principio de este bloque que vienen de una asociación llamada AME Comunicación y sí me gustaría que Aida ya nos platicó un poquito de la experiencia que he tenido en AME y me gustaría que en cuestión de intérprete de lengua de señas, ¿qué nos puede platicar Marina sobre AME Comunicación?
Ok, AME Comunicación es el espacio donde papás preocupados por no tener un lugar, salían de la primaria de 14 años y decían que en la secundaria ya no los podían recibir antes de los 13. Entonces, ahí nace la asociación AME Comunicación, ¿sí? Para dar ese espacio para que sigan reforzando los conocimientos que les bastara. De ahí salió el poder estudiar la educación para adultos, y con ese programa se ha podido ayudar y apoyar, y por la asociación han pasado más de 800 personas que han aprendido a leer correctamente y escribir, que se han apoyado de la lengua de señas, que ha habido cursos de capacitación y anualmente se manejan dentro de la asociación, podemos decir 2, 3 cursos al año, ¿sí? La asociación me ha permitido a mí aprender, apoyar y a comunicarme con ellos y poder, a través de las manos, poder llevar la comunicación de ellos, llevar la voz a veces de ellos, al explicarle las cosas que deben de ser tal como se está diciendo, tratar de tener la seña, y si no, deletrearlo para que entiendan la palabra. ¿Sí? También me gustaría que nos platicaras un poco, Marina. Yo he tenido algunas experiencias en algunos eventos, sobre todo de AME Comunicación, amigos de AME Comunicación, y a veces hay cosas muy específicas que requieren los intérpretes de lengua de señas. Por ejemplo, platicando con la maestra Janet Polito, a la cual también le mando un gran saludo, y ella fue la que nos apoyó en la gestión para que nuestras invitadas estén aquí. Platicaba con ella y me comentaba, ¿no? Las personas, por ejemplo, con alguna discapacidad auditiva, aunque hayan logrado oralizar, no pueden considerarse intérpretes. O sea, son como que una de las características, ¿no? Por ejemplo, en eventos me ha tocado también escuchar, ¿no? Que los intérpretes de lengua de señas piden un espacio donde haya luz, tienen que estar vestidos de negro. ¿Qué nos puedes decir sobre estas características, Marina, que comento? Bueno, más que nada, que no se rompa el vínculo, la visión de las personas con discapacidad y la persona que les vaya a traducir o interpretar. Segundo, usar colores lisos. Por ejemplo, ahorita yo traigo una blusa blanca, puede ser negro, puede ser gris, puede ser cualquier color liso. Una ropa con flores, con rayas, es como cuando escribimos en el cuaderno a rojo, a morado, a fucsia. De eso les puede en el momento marear y no apreciar bien la seña. Qué interesante eso. Por ejemplo, por lo decirte sabía. algo, yo te puedo decir la seña de Chile, ¿sí? Y esta seña es de ropa interior, pantaleta. Ok. Entonces, si la aprecia mal, va a decir, ¿qué me está diciendo de las pantaletas? ¿Qué? Entonces es muy importante en qué lugar vas a poner la seña, porque puede ir cambiando, ¿sí? Entonces, eso sí es muy importante, y tratar de hacer siempre bien la seña, que a veces te equivocas, perdón, te la voy a repetir. Entonces, a veces dicen, ¿qué me dijiste? Perdón, es esa. Sí, estás bien, ya, síguete diciendo. Entonces, es parte de eso, ¿sí? ¿Tú qué necesitas en el espacio donde vas a interpretar, Marina? A ver, más que nada que yo te lo conteste, que ella te diga qué necesita para que yo le pueda interpretar o mi compañero. Claro que sí. Aida, ¿qué necesitas tú para que te puedan interpretar correctamente? Y 2 cosas, oralización y las manos, y estar con la expresión de que están diciendo, de lo que están tratando de decir, con detalles. Sí. O sea, que hagan esta expresión con las manos e incluso con la cara. ¿También necesitas la expresión de la cara? Claro. Ok. Oye, muchas gracias, porque en ocasiones nosotros también como que decimos, hola Pedro, y tú dices, bueno, con el tono de la voz podemos interpretar muchas cosas, pero ellos al no poder escuchar, pues bueno, se adaptan otras estrategias, como en este caso la mímica, las expresiones faciales, etcétera. Y como mencioné también en el bloque anterior, podríamos pasarnos muchísimo tiempo hablando de esta y otras temáticas que están en relación a la discapacidad, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo
yo no quisiera irme del programa sin antes agradecer la oportunidad, el espacio al doctor Paulino Zip de involucrarnos en estos temas. Yo siempre soy la que mete ahí la cuchara para hablar sobre temas de discapacidad que considero que son sumamente importantes. Agradecer a AME Comunicación, ya mencioné a la maestra Janet Polito, agradecerle a la presidenta Nelsa, a la vicepresidenta Teresita, a nuestras invitadas de lujo, a Marina, que ya tengo como algunos añitos de conocerla, está pendiente también mi curso, porque pues Pedro, tenemos que ir a capacitarnos. Ahí está la dirección, Pedro. Aida, muchísimas gracias. Estabas un poquito nerviosa. Mucho. Te dije que no pasaba nada, estábamos en confianza. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. También un agradecimiento a todo el equipo que forma AME Comunicación, a la doctora Emelia, que como siempre apoyando el aspecto de la discapacidad y por brindarnos su tiempo, a los chicos del laboratorio, a todo el equipo de Clijutei, a los chicos también que están aquí en controles y por supuesto a ustedes por escucharnos, por mandar sus saludos, sus inquietudes. Esperemos que haya sido de su agrado. Pedro. No, pues nada, agradecer este tema tan importante, que no se queden con lo que vimos el día de hoy, que busquen, vamos a estar ahí compartiendo igual en las redes, algunas infografías, información relevante para todos ustedes y más que nada, pues capacítense en realidad, conocer la lengua de señas les va a cambiar la perspectiva y cómo ven las cosas.